Si a tus 50 años todavía guardas recuerdos que duelen como si fueran joyas, entonces no te sorprendas cuando tu casa interior huela a encierro y no a primavera. Te lo digo con la calma de una mujer que ha visto aplausos y silencios, amores que parecían eternos y despedidas que llegaron sin pedir permiso. La gente cree que el tiempo cura. No. El tiempo no cura nada si tú sigues acariciando la herida con la misma mano que debería cerrar la puerta. En México aprendemos temprano a aguantar. Aguantar al patrón, aguantar al esposo, aguantar a la familia, aguantar la vida. Nos enseñan a decir no pasa nada, cuando por dentro se nos está rompiendo algo. Y luego pasan los años y uno se acostumbra tanto al dolor que lo confunde con identidad. Como si el sufrimiento fuera una prueba de valor. Pero hay una diferencia entre tener dignidad y vivir encadenada a un recuerdo. Te voy a hablar sin melodrama, con esa elegancia que se necesita para mirar lo feo sin perder la compostura. Hay personas que guardan recuerdos como quien guarda fotografías en una caja. El primer amor, la traición, la humillación, la ausencia de un padre, una frase venenosa de una madre, un hijo que se fue, y cada tanto en una tarde cualquiera abren la caja, la vuelven a abrir, como si estuvieran comprobando que todavía duele, como si el dolor fuera la única cosa que les asegura que aquello fue real. Yo he conocido esa tentación. La memoria no es inocente, la memoria también es actriz, se maquilla, exagera, esconde detalles y cuando tú estás sola te monta una escena completa para que vuelvas a llorar como antes. Hay días en que el cuerpo no duele, pero el alma sí. Y tú crees que es nostalgia. A veces no es nostalgia, a veces es adicción a la tristeza, porque la tristeza te da una sensación de compañía. Te sientas con ella, le invitas a un café y le cuentas lo mismo de siempre. Te voy a decir algo que a muchos les incomoda. No todo recuerdo merece un altar. Hay recuerdos que son lección y hay recuerdos que son cárcel. Los primeros te vuelven más sabia, los segundos te vuelven más vieja por dentro. Y a cierta edad no es el cuerpo lo que más envejece, es la esperanza, es esa capacidad de mirar el futuro sin sentir que te está faltando el aire. Cuando uno es joven cree que el pasado es una historia. Cuando uno ya ha vivido, entiende que el pasado puede ser una energía pegada al pecho y esa energía se alimenta cada vez que tú la llamas. Así funciona también lo espiritual, sin necesidad de hablar como sacerdote ni como brujo. Lo que nombras crece, lo que repites se arraiga, lo que idolatramos nos gobierna. Muchos guardan recuerdos dolorosos porque creen que soltar es perdonar demasiado o permitir demasiado o rendirse. No, soltar no es decir que estuvo bien, soltar es decir, ya no voy a pagar con mi paz el precio de tu error, ya no voy a seguir viviendo en la misma escena. Porque hay gente que te ofendió una vez y tú te sigues ofendiendo a ti misma todos los días al recordarlo. A mí me gusta la palabra espacio. El futuro necesita espacio, como una casa que se limpia para que entre el sol. Si tus cajones están llenos de cartas viejas, de resentimientos doblados y guardados, de si yo hubiera, de por qué me hizo, entonces el futuro toca la puerta y no encuentra dónde sentarse. El futuro no entra a una casa donde todo está ocupado por fantasmas. Y no, no te hablo de olvidar. Olvidar es imposible para ciertas cosas. Te hablo de ordenar. Una mujer con dignidad ordena su vida interior, decide qué se queda como aprendizaje y qué se va como peso muerto. Porque hay recuerdos que huelen a humedad. Tú los guardas y con el tiempo infectan el resto. Empiezas a desconfiar de quien sí te quiere, empiezas a esperar traición donde solo hay torpeza humana, empiezas a endurecerte para no volver a sufrir. Y lo trágico es que te vuelves dura no con quien te dañó, sino con quien pudo haberte hecho bien. En la cultura nuestra hay una belleza en la melancolía, una canción de dolor, un bolero, una ranchera que te permite llorar con estilo. Pero una cosa es llorar con elegancia y otra es vivir eternamente en el llanto. El dolor tiene su tiempo. Si lo prolongas, ya no es duelo, es hábito.
y el hábito se vuelve carácter, y el carácter, destino. He visto mujeres que lo tenían todo, talento, gracia, presencia, y aún así se les notaba una tristeza vieja en los ojos. No era tristeza por lo que vivían hoy, era tristeza por lo que seguían cargando desde hace 20 o 30 años. Se les sentía en la forma en que se defendían antes de ser atacadas, en la forma en que pedían perdón por existir, en la forma en que se quedaban calladas para no provocar otra herida. Eso no es prudencia, eso es un recuerdo mandando en tu vida. También he visto hombres que se creen fuertes porque no lloran, pero se les nota el pasado en la mandíbula apretada, en la manera seca de hablarle a los hijos, en el orgullo que no deja pedir perdón. Cargan viejas humillaciones como si fueran medallas y por dentro están igual de asustados que un niño. El recuerdo doloroso, cuando no se procesa, se vuelve una máscara. Dime con honestidad, ¿cuántas veces has dicho, ya lo superé, pero en cuanto alguien menciona un nombre, una fecha, una canción, tu cuerpo cambia? El estómago se cierra, la garganta se aprieta, el corazón se acelera. Ahí está la verdad. No en lo que dices, en lo que tu cuerpo recuerda, porque el cuerpo es el archivo más fiel. Yo no vengo a acusarte, vengo a hablarte como hablaría una mujer mayor en una sala tranquila, con una taza tibia entre las manos. El dolor no te hace mala, te hace humana, pero aferrarte al dolor sí te roba vida. Y a los 50, a los 60 ya no estamos para robarnos vida a nosotras mismas. Hay una frase que las abuelas decían sin saber que era sabiduría espiritual: mija, ya no le eches más leña. Eso es. Hay recuerdos que son fuego. Si tú los alimentas, te queman el futuro. Si tú los dejas en paz, se vuelven ceniza. Y la ceniza, con el tiempo, se vuelve tierra fértil. El origen de este problema no empieza cuando te traicionan. Empieza mucho antes, cuando te enseñan que tu valor depende de lo que aguantas. En muchas casas se celebraba la mujer fuerte, la que no se queja, la que sigue sirviendo aunque por dentro esté rota. Se aplaudía el silencio como virtud, se confundía la resignación con nobleza, y así, sin darnos cuenta, crecimos creyendo que sentir dolor es normal y que cargarlo es obligación. Pero la vida no funciona como un costal que uno puede llenar sin consecuencias. La memoria es como un cuarto sin ventanas. Si no lo ventilas, se vuelve pesado, se vuelve denso, y tú, sin saberlo, te acostumbras a respirar aire viejo. A eso le llamas mi forma de ser. Yo soy así. No, tú no eres así. Tú estás así. A veces el recuerdo doloroso se queda porque nunca pudiste decir lo que necesitabas decir. Te tragaste palabras, te callaste por educación, por miedo, por vergüenza, y las palabras tragadas se convierten en nudos, no se van con el tiempo. Se quedan en el pecho, en la espalda, en la garganta. Por eso hay gente que vive con migrañas, con insomnio, con ansiedad y cree que es la edad. A veces es un pasado sin hablar. También está la culpa. En nuestra cultura la culpa es como un rosario interminable. Te repites. Si yo hubiera, si yo no hubiera, y ahí te quedas, rezándole a un Dios que se llama lo imposible. Porque el pasado no cambia. Lo único que cambia es la forma en que tú lo cargas. Hay recuerdos que se vuelven dolorosos porque los idealizas. Idealizas a quien te lastimó, idealizas la época, idealizas la versión de ti que eras entonces. Y cuando comparas tu presente con ese recuerdo maquillado, sientes que todo se volvió menos. Pero recuerda, lo que duele no siempre es lo que pasó, sino lo que imaginaste que iba a pasar y no pasó. Duele el futuro que no fue. Yo aprendí algo con los años. Uno puede llorar por amor, sí, pero lo peor no es llorar por alguien. Lo peor es perderse a una misma mientras llora. Y eso sucede cuando el recuerdo ocupa más espacio que tu vida actual. Cuando te levantas y lo primero que piensas no es en tu día, sino en tu herida. Cuando te sientas a comer y el sabor se mezcla con la tristeza. Cuando recibes un abrazo y
y lo sospechas porque el pasado te enseñó a desconfiar. En lo espiritual hay una imagen muy sencilla. Imagina que tu alma es una casa, cada recuerdo es un invitado. Algunos llegan, te enseñan algo y se van, otros llegan y se instalan, se sientan en tu sala y no te dejan caminar. Y tú por educación, por costumbre, no les pides que se vayan. Pobrecito recuerdo, me hizo sufrir mucho, déjalo quedarse. No, mi amor, si un invitado te roba el sueño, no merece tu hospitalidad. La energía del dolor tiene una astucia, se disfraza de justicia. Te dice, no sueltes para que no se salga con la suya. Y tú crees que estás siendo fuerte, pero en realidad estás atada. La persona quizás ya siguió con su vida, quizás ni se acuerda. Y tú, aquí, con el altar encendido, ¿eso es justicia? No. Eso es un castigo, pero te lo estás aplicando tú. Hay quienes guardan recuerdos dolorosos porque temen que si sueltan se quedarán vacíos, como si el dolor fuera su única historia. Pero dime, ¿de verdad quieres que tu historia sea una herida? ¿De verdad quieres que cuando alguien te conozca lo primero que encuentre sea tu tristeza? Hay gente que sin querer se presenta así, yo soy la que sufrió, yo soy el que fue traicionado. Y con eso cierra la puerta a todo lo demás que podrían ser. Yo he visto lo que pasa cuando no sueltas. El corazón se endurece, te vuelves exigente, amarga, impaciente, te cuesta confiar, te cuesta recibir, te cuesta celebrar. Y lo más triste, te cuesta mirar a los ojos sin pensar que te van a fallar. Eso no es carácter, es defensa. Y vivir defendida todo el tiempo es vivir cansada. El recuerdo doloroso se queda también cuando no lo miras de frente. Lo escondes, haces como que no existe. Te entretienes, trabajas, ayudas a todos, te llenas de ruido. Pero el recuerdo no necesita que le hables para existir. Le basta con que lo evites, porque lo evitado se vuelve sombra y la sombra se alarga. Hay una sabiduría antigua en nuestra tierra. Lo que no se llora, se pudre, y lo que se pudre, apesta. Tú puedes perfumarte, puedes sonreír, puedes ser correcta, pero si adentro hay una tristeza vieja sin llorar, se nota. Se nota en cómo reaccionas cuando alguien te contradice, se nota en cómo te ofendes de más, se nota en cómo te cuesta pedir cariño. No te digo esto para asustarte, te lo digo para despertarte con suavidad, porque la vida después de los 50 no es para repetir el sufrimiento como si fuera una película vieja. La vida después de los 50 es para quedarte con lo esencial, para elegir paz, para elegir claridad, para dejar de actuar un papel que ya no te queda. Hay un momento, y tú lo sabes, en que el alma se cansa. Ya no quiere pleitos, ya no quiere demostrar, ya no quiere ajustar cuentas, quiere respirar. Quiere caminar sin peso, quiere mirar un atardecer sin recordar a alguien, quiere sentirse libre dentro de su propia piel. Eso no es egoísmo, eso es madurez. Y hay una cosa más, cuando guardas recuerdos que duelen, sin darte cuenta, se los heredas a tus hijos. No con palabras, sino con ambiente. Ellos crecen viendo tu tristeza, tu desconfianza, tu manera de hablar del amor como si fuera una trampa. Y entonces repiten, el dolor se vuelve herencia. Eso es lo que en lo espiritual llamamos carga. No hace falta que alguien te maldiga, basta con que tú no sueltes. Por eso hoy te digo, no es que la vida te haya negado florecer, es que tu casa interior está llena. Y lo primero que se necesita para florecer no es fuerza, ni dinero, ni juventud, es espacio. Ahora mírate con honestidad, sin castigarte. Hay días en que te despiertas y lo primero que sientes es un peso sin nombre. No es tristeza abierta, es un cansancio antiguo. Te sientas en la orilla de la cama y piensas, ¿así va a ser todo lo que me queda? Y te da vergüenza decirlo, porque alrededor todos hablan de ser fuerte, de agradecer, de sonreír, pero por dentro tú sabes, hay algo que no te deja avanzar. Ese algo, muchas veces, no es tu presente, es tu recuerdo. Un recuerdo que se cuela en tu vida diaria como una gotera. Gota por gota te va mojando la alegría.
te vuelves cuidadosa, te vuelves solitaria, te vuelves desconfiada y la gente cree que es tu carácter. Pero tú sabes que no, tú antes reías distinto, antes mirabas distinto y hay algo muy humano, el orgullo. A cierta edad, el orgullo se disfraza de dignidad. Dices, yo no necesito a nadie, yo ya aprendí, yo ya no me ilusiono, y suena elegante, suena firme, pero a veces es pura herida, porque no es que no necesites, es que te dolió necesitar y no ser correspondida. Entonces te cierras. Y el corazón cerrado no sufre, sí, pero tampoco florece. La soledad en la madurez es una cosa delicada. Puede ser un lugar de paz o puede ser un castigo. Hay personas que se quedan solas y se vuelven sabias, otras se quedan solas y se vuelven rencorosas. La diferencia, lo que cargan adentro. La soledad no es el problema. El problema es con quién estás cuando estás sola. Si estás sola con tu libertad, qué bonito. Pero si estás sola con tus fantasmas, qué agotador. También está el tema de ser menospreciada. Muchas mujeres de nuestra generación aprendieron a hacerse pequeñas para que otros brillaran, se callaron para que la casa estuviera tranquila. Y un día, ya con canas, se dieron cuenta de que nadie les agradeció. Y eso duele, duele como una injusticia silenciosa. Y entonces guardan ese recuerdo como un reclamo permanente. Lo traen en la cara cuando hablan, lo traen en la mirada cuando escuchan, y se les va la vida esperando una disculpa que quizá nunca llegue. Te entiendo. La vida es injusta muchas veces, pero el futuro no se construye con justicia perfecta, se construye con decisiones. Una de esas decisiones es esta: no voy a seguir esperando que el pasado se arregle para poder vivir. La pobreza también deja recuerdos que duelen. El hambre de niño, la humillación de no tener, el miedo de enfermarse y no poder pagar, eso se queda grabado. Y luego, aunque tengas algo, sigues viviendo como si mañana te lo fueran a quitar. Te cuesta disfrutar, te cuesta confiar, te cuesta gastar en ti. Y entonces el dinero se vuelve otra jaula. No porque falte, sino porque el recuerdo del no hubo sigue mandando. ¿Y qué me dices del cansancio? Hay gente que está agotada no por lo que hace hoy, sino por lo que aguantó ayer. El cuerpo puede seguir, sí, pero el alma ya no quiere. Se vuelve irritable, se vuelve distante, se vuelve fría. Y a veces tú misma te preguntas, ¿por qué me estoy volviendo así? No te estás volviendo mala, te estás volviendo saturada. En nuestras familias hay heridas que nadie nombra, secretos, infidelidades, abandonos, favoritismos, y uno crece con eso como si fuera normal. Luego de adulta lo recuerdas y te enoja. Te enoja que te hayan mentido, que te hayan usado, que te hayan hecho sentir menos, y está bien enojarse, pero quedarte a vivir en el enojo es como dormir en una cama de clavos y decir que ya te acostumbraste. La humillación es otro recuerdo que se queda. Una frase que te dijeron: tú no sirves, nadie te va a querer, no eres suficiente. Esas frases se vuelven como una voz interna. Y aunque hoy tengas logros, esa voz sigue ahí, te roba el orgullo sano, te roba la confianza. Y tú sigues tratando de probar algo. ¿A quién? A un pasado que ya ni está. Yo he visto a personas llegar a la vejez con muchas cosas, pero sin ternura. Y la ternura es lo que hace llevadera la vida. Sin ternura todo se vuelve áspero. Sin ternura el amor se vuelve demanda. La familia se vuelve carga. La amistad se vuelve sospecha. Y la vida se vuelve una lista de pendientes. Lo más duro es cuando te das cuenta de que los años pasan rápido. Un día eres joven y al siguiente estás viendo tus manos y dices, ¿cuándo pasó? Y ahí te golpea una verdad. No te queda tiempo para seguir repitiendo el mismo dolor. No te queda tiempo para seguir odiando. No te queda tiempo para seguir castigándote por lo que no supiste entonces. Hay gente que se siente invisible después de los 50. Ya no la miran igual, ya no la escuchan igual. Y ese sentimiento
despierta recuerdos viejos de abandono. Entonces te aferras más al pasado, porque al menos ahí fuiste alguien. Pero eso es una trampa, porque tu valor no depende de quién te mira, depende de cómo te miras tú. Mira, mi amor, si tú sigues guardando recuerdos que duelen, tu futuro se va a sentir estrecho, como un vestido que ya no te queda. Te vas a enojar con la vida, cuando en realidad estás enojada con un capítulo que no cerraste. Y no se trata de fingir que no pasó, se trata de dejar de abrirlo cada noche como si fuera la única historia. La madurez no es endurecerte, la madurez es elegir qué merece tu energía. Y si algo te roba paz, aunque sea recuerdo, no merece tu energía. No porque sea poca cosa, sino porque tú ya no estás para cargar con lo que no te deja respirar. Entonces, ¿qué se hace? Sin discursos grandotes, sin promesas bonitas, se hace algo muy sencillo y muy difícil. Se decide. La paz se decide, no llega sola. Y no siempre se siente bien al principio, porque soltar duele. Sí, también duele, pero es un dolor distinto. Es el dolor de deshacer un nudo que llevabas años apretando. Primero, hay que identificar qué recuerdo es el que más espacio ocupa. No todos. Empieza por uno. Ese que regresa cuando estás cansada, ese que aparece cuando escuchas cierta canción, cuando hueles cierto perfume, cuando llega cierta fecha. Nómbralo con calma. Esto me dolió, sin adornos, sin justificar, sin negarlo. Nombrar es como encender la luz. En la oscuridad todo se vuelve monstruo. Luego hay un acto que parece pequeño, dejar de contar la misma historia con la misma herida. Hay gente que repite su tragedia como una oración, la cuenta a los amigos, a los hijos, a sí misma, y cada vez que la cuenta vuelve a sangrar. No te digo que no hables, te digo que cambies el enfoque. En vez de mira lo que me hicieron, empieza a decir mira lo que aprendí y lo que no voy a permitir otra vez. Eso no es motivación barata, es dignidad. También hay cosas concretas que debes tirar. Sí, tirar objetos que son anclas, cartas, mensajes, fotografías que solo te dejan temblando, regalos que te mantienen atada, ropa que usas para sentirte en esa época, recuerdos guardados como si fueran pruebas en un juicio que ya no se va a celebrar. No necesitas pruebas. Tú ya sabes lo que viviste. Y si alguien no te creyó, no era tu casa. Hay palabras que debes dejar de decir. Yo siempre tengo mala suerte. A mí siempre me dejan. Yo no nací para ser feliz. Esas frases son como clavos en tu propio ataúd emocional. Cuidado con lo que declaras, porque lo que dices con frecuencia se vuelve realidad interna. Y la realidad interna manda más que la externa. Y hay una conducta que cambia todo. Aprender a cerrar conversaciones que nunca se cerraron. A veces no puedes hablar con la persona. A veces ya murió, ya se fue, ya no está. Entonces lo haces contigo. Te sientas sola, con honestidad, y dices en voz baja, esto me dolió, esto me cambió, esto no estuvo bien, y aún así decido soltar. No suena mágico, pero es un ritual humano, y los rituales le hablan al alma. Si te gusta lo espiritual, te lo diré así. El recuerdo doloroso es una energía que se queda atrapada. Para que se mueva necesita reconocimiento y salida. La salida puede ser llanto, puede ser escribir una carta que no vas a mandar y luego romperla. Puede ser una caminata larga donde por fin te permites sentir sin distraerte. Puede ser pedir ayuda con humildad, porque a cierta edad la soberbia ya no se ve bonita, la soberbia solo te deja sola. Ahora, cuando te insulten o te falten al respeto, aprende algo esencial. No respondas desde la herida vieja, porque cuando respondes desde la herida, exageras, atacas, te defiendes como si estuvieras viviendo lo peor de tu pasado otra vez. Respira, pregúntate, ¿esto es de hoy o es de ayer? Muchas discusiones de hoy son guerras viejas disfrazadas. Otra cosa, pon límites sin escándalo. Eso es elegante. Un límite no necesita gritos.
Un límite se dice una vez, con firmeza y se sostiene con acciones. Conmigo no se habla así. Yo no acepto esto. Si me vuelves a faltar al respeto, me retiro. Y te retiras. La madurez no es aguantar más. La madurez es elegir mejor. Para vivir en paz después de los 50 hay que reducir el ruido. Personas que te drenan, conversaciones que solo son chisme, redes que te comparan, recuerdos que te hunden. Tu mente necesita silencio. El silencio es medicina. En el silencio te das cuenta de qué estás cargando y hay una práctica sencilla. Agradecer lo que sí tienes hoy, no como obligación, sino como ancla al presente, porque el recuerdo doloroso te jala al pasado. El agradecimiento te trae de vuelta. Un vaso de agua, una luz en la ventana, una comida caliente, un cuerpo que aún te permite caminar. No es romantizar la vida, es reconocer que todavía estás aquí y eso significa que todavía hay posibilidad. También debes permitirte nuevos hábitos que le digan a tu alma, ya no vivimos allá. Cambia rutas, cambia música, cambia el orden de tu casa, ventila, limpia, pon una planta. Suena simple, pero el cuerpo entiende símbolos. Si tu entorno se mueve, tu interior también. Y por último, no confundas perdón con reconciliación. Perdonar es soltar el veneno. Reconciliarse es volver a abrir la puerta. No siempre conviene. Tú puedes perdonar y aún así mantener distancia. Eso también es dignidad. El futuro florece donde hay espacio, luz y cuidado. Y tú a esta edad ya sabes cuidar. Has cuidado a otros toda la vida. Ahora te toca cuidar tu paz, no como capricho, como necesidad profunda. Porque la vida no te está pidiendo que seas perfecta, te está pidiendo que seas libre. Te lo digo despacio, como quien acomoda un mantel sobre una mesa. El recuerdo que duele no es tu enemigo. Tu enemigo es el lugar que le das. Si lo sientas en el centro de tu vida, te gobierna. Si lo pones en un rincón como aprendizaje, ya no te manda. La diferencia no está en lo que pasó, está en lo que tú decides hacer con eso. Hay quienes creen que florecer es volver a ser joven. No, florecer a los 50, a los 60, es algo más hermoso. Es volver a ser ligera, es mirar la vida sin esa sombra pegada a la espalda. Es poder reír sin culpa, es poder confiar sin ingenuidad, es poder amar sin arrodillarse. Yo he aprendido que la dignidad no se ve en cuánta tristeza soportas. La dignidad se ve en cómo te tratas cuando nadie te mira. Si tú sigues castigándote en silencio, si tú sigues repitiendo escenas viejas, si tú sigues hablando contigo como si fueras culpable de todo, entonces no estás viviendo, estás pagando una condena que nadie te dictó. Hay una verdad que a veces duele más que el recuerdo, muchas cosas no van a tener cierre, no habrá disculpa, no habrá explicación, no habrá justicia perfecta. Y aún así, tú puedes soltar, porque tu paz no puede depender de la conciencia de alguien más. Tu paz es tu responsabilidad. Y eso, aunque suene duro, es liberador. Cuando la vida te quite cosas, que no te quite el corazón. Cuando te envejezca el cuerpo, que no te envejezca el alma. Cuando te falle la gente, que no te falles tú. Esa es la lección profunda, porque hay traiciones que duelen, sí, pero nada duele tanto como abandonarte a ti misma. Si hoy tú decides hacer espacio, vas a sentir algo extraño al principio, silencio. Un silencio donde antes había drama. Y ese silencio puede dar miedo, porque no estás acostumbrada, pero ese silencio es el terreno donde crece la paz. No la paz de postal, sino la paz real, esa que te permite dormir, esa que te permite comer con gusto, esa que te permite mirar tu vida y decir, a pesar de todo, aquí estoy. Y te digo una cosa más, con respeto, no esperes a estar más vieja para soltar. No esperes a que tu cuerpo te obligue.
No esperes a enfermarte para entender que el resentimiento pesa. Suelta ahora, no por ellos, por ti, porque tu futuro, aunque sea corto o largo, merece ser limpio, merece ser tuyo. Quien guarda recuerdos que duelen, vive con el corazón lleno de muebles viejos. Y no hay lugar para bailar, no hay lugar para descansar, no hay lugar para una flor. Pero quien se atreve a tirar lo que ya no sirve, descubre algo sorprendente. El alma respira. Y cuando el alma respira, la vida cambia. Así que mírame con el cariño de una mujer que te habla desde otra edad, deja de visitar ese cuarto oscuro todos los días, deja de llevarle comida a tu tristeza, deja de defender un dolor que ya cumplió su función. El dolor te enseñó, ahora te toca vivir. Y aquí te dejo una frase para que la guardes, no como recuerdo que pesa, sino como llave. El pasado no se cambia, pero el espacio que ocupa en tu vida sí. Cuando tú le quitas espacio al dolor, le das espacio a la luz. Y cuando hay luz, hasta la tierra más cansada vuelve a florecer.